Muy bien. Que el Espíritu Santo pueda revelar su palabra. Amén. Amén. Bueno, dice así la palabra del Señor. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: no hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra. Está un poquitito fuerte, parece el micrófono se está doblando un poco. Ya, ahora sí, el 3. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. ¿Cierto? Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrita: se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro, con la mira según estas palabras de ser tú su rey. Voy a ver. Oramos, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo sea tomando el control, Señor, de todo en este lugar. Toma el control, Señor, de la palabra, mi Dios. Te ruego, Señor, que pueda tu Espíritu Santo enseñar a los hermanos, Señor, y ayúdame tú también a poder transmitir. Sé que soy solo un instrumento, Señor, que tú has dispuesto para poder entregar tu palabra, Señor. Te ruego, Papito Santo, que tú lo hagas conforme a tu preciosa voluntad. Quita todo espíritu que no glorifique tu nombre, Señor, toda oposición en el nombre de Jesús. Yo la derribo ahora, todo espíritu inmundo, Señor, y te pido, Señor, que tú, mi Dios, seas hablando, trayendo claridad de esta palabra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pido así. Amén. Amén, iglesia. Bueno, quise preparar un sermón acerca de Nehemías, porque Nehemías fue un personaje muy relevante para Israel. Aparte que este personaje tiene el nombre de mi hijo, es muy importante para mí porque Dios me ha enseñado mucho por medio del libro de Nehemías. Y hoy día les voy a revelar una de las más grandes palabras que creo que Dios me ha revelado a mi persona y me ha mantenido firme en los caminos del Señor. Entonces, más o menos para introducirnos, vamos a conocer quién era Nehemías. ¿Sí? Nehemías, de copero a gobernador. Tenemos que reconocer que este personaje era copero del rey Aljerjes, un rey de Persia, ¿cierto? Que reinaba en Persia en ese tiempo. Entonces, Nehemías era copero de este rey. Y este hombre se suponía que estaba donde estaba porque porque era justo y sobre toda cosa era leal. Entonces podemos leer que de copero pasó a gobernador, copero del rey Artajerjes de Persia, personaje judío del Antiguo Testamento. Fue el restaurador junto con el sacerdote Esdras de Jerusalén y de la comunidad judía después del exilio en el 445. Reconstruyó las murallas de Jerusalén y llevó a cabo importantes reformas religiosas. Su obra de restauración aparece narrada en el libro de Nehemías, así como en las crónicas y en el libro de Esdras. Nota, Nehemías velaba por la seguridad del rey. ¿Qué quiere decir eso? El rey no tomaba vino sin antes Nehemías pudiera probar el vino del rey. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué? Porque antiguamente ustedes saben que los reyes eran muy atacados
entonces no tenían confianza en las personas que estaban a su alrededor. Esto quería decir que cualquier persona podía envenenarlos con el vino. Entonces por eso tenían coperos. Los coperos tenían la misión de probar el vino antes que el rey, ¿cierto? Así que si el rey era bueno para tomar vino, Nehemías estaba todo el día medio... Pero entonces dice, nota, Nehemías velaba por la seguridad del rey. Eso quiere decir que era un hombre altamente leal y confiable. Y me he podido dar cuenta, querida iglesia, que Dios está buscando gente así. Dios está buscando gente leal y confiable. Porque siempre necesitamos el poder saber que la lealtad es un principio fundamental del reino de Dios. Si ustedes se ponen a pensar, la rebelión en el reino de Dios ocurrió ¿por qué? ¿Cuántos me pueden decir por qué ocurrió la rebelión? ¿Por qué ocurrió la rebelión en el cielo? Bienvenidos, bendiciones, adelante. Porque se rebelaron, ¿cierto? Hubo una rebelión, hubo una revelación. Claro. ¿Cuántos me pueden decir por qué? Por envidia, por deslealtad, porque en este caso Lucifer quería ser como Dios. Entonces, él quería ser como Dios. Lo que yo te quiero decir hoy es que tú no tienes que ser como los demás. Tú tienes que ser como Dios te hizo. ¿Te das cuenta? Porque uno de los gruesos errores que nosotros tenemos, los cristianos, es en fijarnos en el que está al lado. Y el querer ser como el que está al lado. O el querer ser o imitar a alguien. Y nos olvidamos de que Dios tiene diseños propios para cada persona. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces nosotros no tenemos que parecernos a los demás. Nosotros tenemos que ser leales a Dios y ser confiables delante de los hombres. La lealtad hacia Dios te hará confiable delante de los hombres. Entonces, Nehemías, de ser un copero de un rey donde estaba cautivo, ¿cierto? Del rey de Persia, ¿cierto? Pasó a ser un gobernador por su lealtad, por su confianza, por ser un hombre que buscaba realmente, verdaderamente de Dios. Entonces, ya conocimos a Nehemías, ¿cierto? Que es el personaje principal de lo que estamos estudiando el día de hoy, de donde estamos centralizando. Y la palabra de Dios dice que cuando oyeron Sanbalat, Nehemías capítulo 6, versículo 1, y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro, y que no quedaba en el pórtico, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos. Ese fue Sanbalat y Gesem, ¿bien? Le dicen, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. O sea, estos hombres, Sanbalat, Tobías y Gesem, se querían reunir con Nehemías para hacerle mal. Seguramente lo querían matar. ¿Por qué? Sanbalat probablemente era nativo de Orón. De Orón. Y llegó a ser gobernador de Samaria. Ustedes saben que el reino de Samaria fue el segundo reino de Israel. ¿Cuál fue el primer reino de Israel? Jerusalén, Judá, ¿cierto? Y en Samaria estaban las otras 11 tribus de cuando se dispersaron, cuando hubo la guerra civil en Israel. Israel pasó a ser dos naciones. Una nación era Jerusalén y otra nación era Samaria, Israel, que tenían las 11 tribus de Judá y acá estaban solamente una tribu, o creo que dos tribus y 10 tribus. Entonces Samaria era la capital de Israel. Entonces Sanbalat probablemente era nativo de Orón. Entonces, ¿qué pasa? Los samaritanos, cuando Jesús ve a la mujer samaritana, ¿cierto? Y él le habla, la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, un israelita, me hablas a mí que soy samaritana? ¿Por qué? Porque Samaria también era parte de Israel, pero se mezclaban con diferentes naciones. Entonces eso los hacía impuros. Los de Judá siempre
pensaron que los samaritanos eran impuros delante de él. Entonces seguramente este Sanbalat, que sale acá en la historia de Nehemías, era nativo de Aarón y llegó a ser gobernador de Samaria, el norte de la vecina Judá. ¿Se dan cuenta? Entonces, este Sanbalat llegó a ser gobernador de Samaria. Tobías, llamado amonita, o sea, fue porque fue un líder de Amón. Probablemente, ¿cierto? Ustedes conocen a Amón, que eran siempre enemigos históricos hasta el día de hoy, enemigos históricos de la nación de Israel. Entonces, pero trabajaba con Sanbalat y Gesem, intentando detener la reedificación de las murallas de Jerusalén. Estos hombres amenazaban a Nehemías cuando Nehemías quería construir las murallas. Acuérdense que estamos en Nehemías capítulo 6, versículo 2. Entonces estamos conociendo a estos hombres que salen en el capítulo 2, en el capítulo 1, perdón, 2 y 3. Entonces, aplicación. ¿Cuáles son tus enemigos que impiden que reedifiques tu compromiso con Dios o que impiden la obra de Dios que avance en tu vida? Estos hombres que eran de Samaria, que eran amonitas, líderes históricos del pueblo de Judá, de la nación de Judá, ¿cierto? Estos hombres no querían que Nehemías reedificara los muros. ¿Saben por qué? Porque una ciudad con muros altos era una ciudad que no era fácil de derrotar. Lo primero que hacían los enemigos cuando querían derrotar una ciudad antiguamente era destruir los muros. ¿Se acuerdan cuando cae Jericó? Dios destruye los muros. Siempre, porque las ciudades se sitiaban con muros. Entonces, ¿qué representan los muros? La fortaleza. Los muros siempre van a representar la fortaleza. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres? No querían que Nehemías reconstruyera los muros. ¿Por qué Nehemías se va con una cierta parte de israelitas que estaban cautivos en Babilonia y que Ciro, el rey Ciro de Persia, los deja ir? ¿Y por qué se ponen a reconstruir el muro? Porque los muros daban seguridad. Los muros hacían que los ladrones no penetraran fácil y robaran. Entonces, por eso la ciudad, los muros representan la protección. Los muros representan muchas veces, tenía la palabra. Cuidado, porque los enemigos se unen para detener y hacerte daño. Alejarte del propósito. Si no puede uno, Satanás usará a otro. ¿Ah? Porque si no te derrota un espíritu, Satanás manda a otro. Y si no puede con uno, manda a otro. Y manda a otro. Así es Satanás. Después que tú dejas de tener lucha en una área, él empieza a lucharte en otra área. Por eso siempre es importante mantenerse a los pies del Señor. Porque si hoy es algo lo que tienes con luchas, mañana lo vas a vencer, estoy seguro, por la fidelidad a Dios, pero pasado mañana van a hacer otra cosa. Porque él siempre anda buscando. Entonces, la aplicación es que las murallas en todas las ciudades representaban la fortaleza, la lealtad. Una ciudad sin murallas era una ciudad que estaba propensa a caer en cualquier cosa.